Buenas tardes. ¿Se está escuchando bien? Buenas tardes, profe, si se le escucha. Ya, gracias. Bueno, como habíamos dicho este día, estaba destinado para consultas o presentaciones ya del texto que les habíamos mandado a leer por grupos. Y no sé si algún grupo tiene una consulta o quiere hacer la presentación. O si quieren a la media hora más, a las 5:30 para empezar, hasta que se organicen. Natalie, ¿cómo les ha ido? Buenas tardes. Ya estamos casi terminando, pero todavía nos falta uno o dos temas, creo. Ya. Entonces nos vemos a las 5:30. Ya. Ya. El resto, ¿tiene alguna consulta? ¿Están de acuerdo? Grupo 3, Emi. ¿Estás por ahí, Emi? Sí, profe, aquí estoy. Ya nos A ver, estamos organizando con el grupo igual. bueno, entonces, ¿o necesitan más tiempo? O sea, al menos mi grupo sí necesita un poquito más de tiempo, profe, porque nos quedamos como a la mitad más o menos. Bueno, a ver, entonces, a las 18 horas empezamos con los grupos, ¿ya? ¿De acuerdo? Buenas tardes, arquitecto. Disculpe, yo no estaba en el grupo de Teams hasta la clase pasada que le escribí, entonces no tengo conocimiento de lo que se hicieron en las clases anteriores. A ver, pero entraste a Teams, al aula virtual. Sí, pero, o sea, como le digo, recién la clase anterior a lo que le escribió usted, en ese momento se me agregó el grupo de Teams, entonces no No tengo estás el en ningún conocimiento de cómo grupo. están trabajando. No, No estás en ningún grupo. no. Tenemos 6 grupos de 5 personas, salvo el grupo 3, donde se le adoptó a Alan Fernando Carrillo. Entonces tú podrías que te adopten, no sé, el grupo 1. Te voy a leer si tienes alguna compañera conocida. En el grupo 1 están Natalie Amaya, Alan Carrillo, Eduardo Acosta, Milena Cruz y Mayerly Reyes. En el grupo, veo que en el grupo 1 ya está Alan Carrillo y le pusieron en el grupo 4. Están 6. Está ahí Alan. ¿Estás, Alan, Sí, por profe, ahí? buenas tardes. Estoy en el grupo 1, yo, profe. Ya, sí, entonces alguien me decía que te pongan el grupo. Entonces, te mantienes en el grupo 1, por favor, para no desarticular. Grupo 2, John Montero, John Nieto, Daniel Villarreal, Melanie Almeida, Francis Kingalombo. Grupo 3, Emi Lema, Andrés Guambo, David Yaquilema, Shaden Flores, Kevin Caixatoa. Grupo 4, Esteban Benavides, Evelyn Yanganate, Juan David López, María Fernanda Revelo, Cristian Tutín. Grupo 5, Javier Andrango, Emily Oñate, Flor Samaniego, Juliana García, Camila Morán. Grupo 6, Alison Vargas, Mayeli Cuamancas, Juliana Mejía, Cristian Sisa y Saskia Núñez. Esos son los grupos. Tú es Daniela.
Sí, ¿Cuál arquitecto. quieres ir? ¿A cuál quieres ir? ¿A con quién te conoces? Ah, del grupo 6. Grupo 6, entonces te agrego aquí, ¿ya? A Vanessa Moyano, ¿no? Sí, arquitecto. Ya. El grupo 6 le tocó el capítulo 6 del libro, página 175-191. ¿Alguien está con inconvenientes? Bueno, estamos aquí. A las 18 horas empezamos. Profe, buenas tardes. Una consulta. Te escucho, Carla. Adelante. Profe, yo tenía un problema con lo que no estaba registrada en el grupo o algo así. Total que yo no sabía que teníamos que hacer grupos y no estoy en ningún grupo. ¿Será que me puede facilitar para poder estar en el grupo 3, por favor? Grupo 3 de Emi, de Ajá, Andrés, de David, Chaden. Te pongo entonces, a ver, Lobato. Carla Lobato. Vale, entonces no pierdas tiempo, por favor. Ya, listo, muchas gracias. Muy bien.
Bueno, retomamos la sesión. Em, ¿Estamos listos? Se está escuchando bien, Natalie. Ah, sí, se escucha. ¿Ya están listos? Nos falta solo poner la portada nomás. Ya. A ver, veo que están 33 estudiantes y veo que está eh, Edison Paul Pastuña Villegas. Está por ahí. Sí, sí, profesor, buenas tardes. Lo que pasa es que recién pude ingresar, no estoy ni en el aula virtual ni en el Teams. ¿Y por qué no te manifiestas? ¿Estás Pensé que no estaba, matriculado? profe. No, no estoy, o sea, estoy matriculado en su materia, pero no sé por qué no estoy ni en el Teams ni en el aula virtual. Es que nunca has venido, primera vez que vienes. Sí, traté de buscar algún contacto que me pudiera unir por Teams, pero recién, o sea, recién lo conseguí. A ver, si estás matriculado no hay ningún problema. Quizás la llamada de atención es estar en silencio y no decir nada. Ok, mil disculpas, profe. Bueno, ya te agrego a este. ¿Y en qué grupo estás ahora? En ninguno, la verdad. Entonces, fíjate, eso es o doble error, porque si ya estamos, mira, estamos en la sesión 4, estamos trabajando. Entonces, estás de Miranda nomás. ¿Qué amigos tienes tú en el curso? Para ver si te agregamos a un grupo. Juliana, Juliana A es una de ver, nosotros. Juliana García, grupo 5, con Camila, con Flor, Samaniego, Emily Oñate y Javier Andrango. Eh, si es que me Ahí te podría agrego. unir a su grupo. Bueno, Ya, muchas gracias, profe. ponte al día, Disculpas. por favor. Ok, mil disculpas. Ya estás agregado aquí en Teams. Ya, muchas gracias. Ya estoy en aula virtual para que tengas el texto y todo.
Bueno, ¿qué grupo está listo? Grupo 1, Natalie, ¿ya? Ya le compartí. Muchas gracias. Adelante. ¿Sí se ve? Ya, Sí se ve muy bien. se escucha. También. Ya. Adelante, por favor. Sí, ya buenas tardes a todos. Nosotros, el grupo 1, vamos a presentar el proceso de humanización del instinto al rito. Pasa la diapositiva, por favor. Ya. El primer tema es el género Homo y las primeras sociedades humanas. Pásale, por favor. Ya. Hace 200.000 años apareció la especie Homo sapiens. Antes también existieron otras 4 especies más, de las cuales solo sobrevivieron 2, que fueron el Neandertal y el Floresiensis. Estos sobrevivieron hasta su explosión cultural con los sapiens hace 50.000 años.
Charles Darwin fue uno de los primeros en notar cómo el instinto se convertía en aprendizaje y luego se transformaba en algo que se hace mecánicamente por los humanos y los animales. A partir de ello nacen las emociones, que son el conjunto de acciones instintivas complejas y que tardan un tiempo en consolidarse. A diferencia de los humanos, estas acciones instintivas son inmediatas, como impulsos o destrezas. A inicios de la especie Homo sapiens, la combinación de las acciones instintivas, el aprendizaje, la unión con otras especies e incluso la imitación de otros animales en la naturaleza dieron inicio a los ritos de dominio territorial. La creación del fuego, la caza, el rapto de mujeres, creación de viviendas, etc. Estas acciones pueden repetirse una y otra vez, desatando nuevas emociones y experiencias hasta ejecutarse mecánicamente. Pásale, por favor. El segundo tema es el proceso de hominización y proceso de humanización. Pásale, por favor. Podemos distinguir al sapiens de otros animales porque el sapiens actúa mediante rituales y no instintos. La unión de estos rituales es la cultura, actividad con las que se adaptan al medio. Pero la cultura no es solamente un producto del sapiens, sino también se puede decir que el sapiens es un producto de la cultura, es un proceso de hominización de los últimos 5 millones de años en los que aprendió a caminar con 2 piernas, hasta el empleo de fuego y herramientas líricas en el Neandertal y Floresiensis. Y finalmente el empleo de fuego para la cocción y armas en el sapiens. Todo esto lleva también a una evolución biológica, el tamaño y la forma del cráneo de los sapiens. De estos procesos se despliega la evolución cultural o el proceso de humanización. Gracias. Gracias, Milena. El tercer subcapítulo se denomina la danza ritual del fuego. Pásale, por favor. El rito de apropiación del fuego y su valor en el sistema social. El fuego se encuentra espontáneamente en la naturaleza de dos maneras: como líquido ardiente que fluye de los volcanes, calcina la tierra y mata a los seres vivos que se encuentran a su paso, o como el rayo que cae del cielo como un gran estruendo, mata a los animales e incendia los bosques y destruye formas vegetales. La apropiación y uso de fuego por parte de las distintas especies de Homo se puede descubrir espontáneamente como la domesticación del rayo, de manera de antes de saber producirlo y para usarlo había que tomarlo de donde naturalmente estaba. Pásale, por favor. La primera vez que un Homo hizo eso, pudo acercarse y notar el calor y sentirlo como agradable, quemarse y sentirse como terrible, apoderarse de una rama y ver que podía transportarla sin que se apagara, comprobar el pavor que esa rama ardiente producía en los demás animales, y sentir miedo, orgullo, gratitud y culpa por haberse apoderado del supremo poder sagrado. Pásale, por favor. El rito de apropiación del fuego y su valor en el sistema cultural. El fuego juega un papel decisivo para los sapiens. Es posible que aprendieran a tomarlo de la lava de los volcanes o de los rayos, si es que esto es posible, además de apoderarse de las llamas de un modo terminado, de un modo ritual. Aprendieran a apropiárselo de otros modos y que incluso aprendiera a producirlo por ellos mismos. Pásale, por favor. Gracias. Y la vez que el fuego está funcionando como un factor determinante del sistema social y a la vez que opera estableciendo una especie de coreografía y jerarquía entre los que los buscan, los transportan, lo custodian, lo utilizan para un uso A, otro B, etc. Y una sintonía entre lo que se puede referirse a él de una manera o de otra. El fuego está funcionando también como un factor determinante en el sistema cultural.
A continuación les voy a hablar sobre la danza, la comunicación y la comunidad religiosa. Ya. El rito como danza colectiva. Antiguamente, las tribus sapiens realizaban una danza de adoración y agradecimiento hacia su ser supremo. Esto lo hacían cuando lograban apoderarse del fuego o fabricarlo, cuando cazaban un antílope, fecundaban a sus hembras o cuando asistían al nuevo periodo de alargamiento entre los días de invierno. Ya. Durante esta danza, el cuerpo era genuflexión, postración y adoración y exaltación hacia la gratitud. También los colores y grafismos que dibujaban en sus cuerpos y las ramas y plumas eran una forma en que la comunidad tomaba conciencia de sí misma. Sabemos que el lenguaje hablado en su forma predicativa y en su forma escrita actual son muy limitados para expresar los movimientos y ritmos de las realidades de los cosmos. Por ende, la concordancia de los movimientos y ritmos del cosmos con los de los humanos se expresan de mejor manera con las mimesis corporal, a saber, moviendo los organismos individuales sincronizados entre sí y en sintonía con los acontecimientos del cosmos. La danza y religión. Las acciones mediante las que los sapiens salvan su vida son obviamente salvíficas. Están en la memoria genética y emergen mediante unos comportamientos que son inventados y permiten comprender el mundo. Estas acciones colaboran con el poder sagrado en la construcción de una sociedad humana que se articula con ese poder mediante lo que más tarde se llamará religión. Debido a esto, las realidades cósmicas y las actividades humanas, sus movimientos y ritmos profundos, se les encuentra su sentido al descubrir su utilidad y al trenzarlas entre sí. Eso es lo que hace realmente la danza moderna a posteriori y la religión. Así se configura la sociedad mediante un conjunto de funciones de los diferentes individuos que se hacen eficaces en su conexión mutua, o sea, formando un sistema. Entonces, cuando la naturaleza pasa a estar cultivada, adorada, interpretada, y también pasa a ser resultado de la actividad social y se llamará ya cultura. La danza y el lenguaje. La semántica de cada idioma ha seleccionado ya la fonética de cada individuo y el niño se olvida de que inicialmente sus posibilidades fonéticas fueron todas. Y cuando el joven adquiere conciencia de sí mismo, sabe hablar y sabe orientarse en el mundo y ya no guarda memoria de la artificialidad del lenguaje. El trayecto desde la danza y el canto a la prosa del caminar erguidos, a la prosa del bipedismo, del lenguaje ordinario, del dormir recostados, puede comprenderse conforme a este modelo presentado. Las formas elementales e indefinidas de las expresiones originarias, con todo, no tienen por qué resolverse de formas jerarquizadas de expresión verbal y conceptual. Se puede pensar así o también se puede pensar que el redescubrimiento de la originalidad y primordialidad de las artes lleva a una pluralidad de formas de expresión originarias e irreductibles. Entonces deducimos que la danza puede aparecer como un lugar privilegiado en el que se da con nitidez particular la articulación del mundo, los dioses y los hombres, y el cuerpo como el momento de la conjunción entre ellos, como el tema de diálogo más cordial entre dioses, el mundo y los hombres. En la danza, el cuerpo puede aparecer como el contenido y la expresión de las formas de la relación primordiales entre los dioses, el cosmos y los hombres.
Y finalmente tenemos la prosa del movimiento corporal. Se puede decir reflexivamente que el ritual es un comportamiento codificado por alguien diferente de quien lo ejecuta, ordenado por el poder sagrado. Esto no es solamente verdad en el caso de los que reciben un ritual por tradición, sino que también es verdad en el caso de Prometeo, porque cuando él lo hizo la primera vez estaba poseído por el temor, la audacia, la incertidumbre y la inconsciencia, y fue guiado en todo momento por el poder sagrado. A medida que el ritual se repite más veces, cada vez es más frecuente que no conocieran la forma inicial de la actividad, sean iniciados en ella y entrenados en ella como un quehacer en cierto modo rutinario, o cada vez más rutinario y cada vez menos ritual, menos sagrado. Hasta que algunas personas de esas actividades llegan a convertirse en hábitos de los que se puede pensar que son incluso naturales, no aprendidos e innatos. Y esto lleva a la secularización de los ritos, en donde los poemas gestuales se lexicalizan. Esto es decir, que a medida que esa mímica cultural se hace más rutinaria, se convergen las acciones carentes de relevancia litúrgica y se funden con ellas. Entonces, cada vez es más frecuente el lenguaje predicativo y surge lo que puede llamarse la normalidad gestual, la prosa cinética de cada grupo humano, la forma normal de hablar, gesticular y moverse. Listo. Dentro de este tema, otro punto importante fue la creación y el desarrollo del lenguaje a partir del género sapiens. En este caso hablamos de lo que sería el lenguaje, la conciencia y el conocimiento intersubjetivo. En este caso, sabiendo que a partir de la humanización y la humanización de lo que serían las especies del sapiens alrededor de África y del continente euroasiático, tenemos como antecesor lo que sería el homo antecesor, del cual se divide el Homo neanderthalis, el cual se expande en toda África y Euroasia alrededor del 100.000 hacia el 30.000 años antes de Cristo. Un punto de esta parte fue la creación del Homo sapiens, el cual nace a partir de los 200 años de Cristo en África y los cuales empiezan migraciones sucesivas hacia el continente euroasiático alrededor del año 100.000 antes de Cristo. En este punto, aproximadamente en el año 30.000 antes de Cristo, los sapiens fueron la única especie que vive por el planeta Tierra. Pásale, por favor. Ya. Como ya les había mencionado, el lenguaje en sí es la comunicación y el comportamiento de todas las culturas en el mundo. En este punto, el lenguaje dentro de lo que serían las comunidades de los sapiens fue desarrollado a partir de la fonética de ruidos naturales de la naturaleza o del primitivo ser humano, podríamos decirlo, y la grafía, la creación de la lógica o de las diversas representaciones de las diferentes culturas primitivas. Como ya les había mencionado, la especie Sapiens tuvo diversas migraciones hacia el continente europeo, pero estas no fueron una migración masiva, más bien fueron unas migraciones consecutivas de alrededor de 200 integrantes por cada migración, lo cual nos quiere decir que de cada tribu que migraba, estaban divididas por hombres, mujeres y niños, y en estos se encontraban 50 individuos los cuales debían o tenían el deber de organizar a su pueblo. Y es por eso que nace el lenguaje, ya que diciendo así que el lenguaje ya se crea a partir de África, un lenguaje rústico a partir del género sapiens que ya estaba siendo no nómada, sino ya a partir más a sedentario. Del mismo modo, se considera que un lenguaje se mantiene firme si existe de él eh, grupos fonéticos superiores a 200 personas, las cuales impulsen un despliegue de sistemas socioculturales, de lenguaje y de autoconciencia. Y por último, en este punto, podemos decir que los lenguajes dispuestos por el género Sapiens fueron conservados del año 50.000 hacia el 10.000 antes de Cristo, puesto que la natalidad del hombre sedentario fue mayor a la del hombre nómada, llevando a decir que de los 1.000 individuos que viajaron hacia el continente europeo, en el año 30.000 antes de Cristo ya fueron más de 6 millones. Cámbiale, por favor.
Ya, listo, el despliegue sociocultural de los sapiens. Como ya sabemos, la cultura enriquece lo que sería una población. En este caso podemos definir la creación de diversos recursos dentro de lo que es la cultura. El saber, el lenguaje, la religión, el arte, la música, los mitos y juegos, el comercio y la fabricación de herramientas surgen a partir del lenguaje como método para la comunicación y organización de una sociedad. De esta manera, el primer pilar para el desarrollo de un sistema sociocultural podemos decir que fue el lenguaje y la evolutiva autoconciencia y el reconocimiento intersubjetivo, la cual podemos denominarla como el nacimiento de la razón del ser humano. De este modo podemos decir que las culturas se independizan unas de otras y las personas dentro de estas tribus en sí sugestionan mentes ajenas y no aprecian más allá de sus creencias, sus deseos y sus intenciones, lo que genera que en el primitivo hombre sapiens ya existe una base neurológica primordial en lo cual de lo que es suyo y de lo que no es. Cámbiale, por favor. Ya. En este punto podemos decir que el lenguaje diversifican de otros debido al ritmo demográfico dentro de sus hablantes. Se desarrollan lenguas predicativas, los cuales consolidan ritos sagrados. Las lenguas propias se hacen únicas en actividades como lo que serían caza y recolección. Y en sí, gracias a esto, se crea lo que sería el comercio y el trueque. Del mismo modo, las tribus forman interlinguas o lenguas criollas y conocido también como lenguas comerciantes. Del mismo modo, la independencia de la cultura fortalece una lengua propia y o sea, año tras año, esta va evolucionando tomando principios lingüísticos como lo que es sustantivos, verbos y adjetivos, adaptando esta lengua rústica a una lengua un poco más formal. Del mismo modo, con la creciente razón del ser humano, también se adoctrinan lo que serían pensamientos y características filosóficas como lo que es la sustancia causa de tiempo o en sí el nacimiento de lo que es la razón formal. Cámbiale, por favor. Y por último, tenemos lo que sería la tabla cronológica de símbolos paleolíticos. En este caso, existen diversas tablas las cuales nos diversifican los periodos importantes de lo que serían la edad primitiva, la cual varía desde los 80.000 hacia los 10.000 antes de Cristo. Esta tabla se divide en lo que serían cinco épocas, la época prefigurativa del 50.000 al 30.000 antes de Cristo, en los cuales se dan a conocer lo que serían pictogramas o en sí las artes rústicas o el arte rupestre. La época primitiva del 30.000 al 20.000 antes de Cristo, los cuales ya se dan a conocer figuras divinas como signos divinos. El periodo arcaico del 20.000 al 15.000 antes de Cristo. También tenemos lo que sería pictogramas, el periodo clásico del 15.000 al 11.000 antes de Cristo. Tenemos lo que sería ya la creación de lo que serían tribus empoderadas del matriarcado. Y por último, el periodo tardío del 11.000 al 4.000 antes de Cristo, que se dan lo que serían los mitos celestes patriarcales. Y el punto más importante de esto es la creación de la moneda. Listo. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar del rito y sus elementos. El rito. El rito es una acción solemne estereotipada que se ejecuta como con protocolos. También el rito en sí es un procedimiento ya sea para la obtención de un beneficio, ya que el ser humano cree en que hay alguien más poderoso y que tiene un poder sagrado, y otros lo dominan como un maná. Los ritos son actos de culto, actos religiosos y son un conjunto en donde varias personas se reúnen a hacer diferentes actividades. Para los elementos tenemos diferentes tipos. Voy a hablarles en sí de 4, que son el primero, que son los elementos cinéticos, o sea, movimientos, saltos, carreras, danzas, etc. Estos elementos de tipo 1 apelan al sentido del tacto en toda su amplitud, ya que genera un movimiento muscular. Los elementos cromáticos y gráficos
como tiznados en el cuerpo, manchas de color, etcétera. Estos afectan a la vista, ya que podemos visualizarlos, y estos pueden ser expresados mediante gráficos, dibujos, ya sea mismo en el cuerpo o puede ser en alguna pantalla. Antiguamente se dibujaba mucho en cuevas, dando así el arte rupestre. Los elementos instrumentales como fuego, ramas, piedras, plumas, agua, etcétera, esos son de la acción humana. Los elementos instrumentales son lo que nosotros podemos crear con las manos, ya que podemos utilizar los diferentes elementos de la naturaleza para darles un uso. En este caso, las piedras se puede hacer un arma para la caza. Igualmente en las ramas podemos realizar arcos y con las plumas flechas. Y el fuego fue descubierto por los humanos, y lo que nos permite cocer los alimentos. También usualmente el fuego se usaba para encenderlo y bailar alrededor de este. Tenemos como el cuarto elemento los elementos fonéticos, como ruidos, gritos, voces, cantos. Estos afectan al oído en sí, ya que son los que podemos escuchar. Los gritos y los rugidos son como un elemento que nos permite poder, y usualmente se lo usan en las danzas y también en bailes o rituales en el fuego, como les estaba explicando. Sí, entonces, ya que en estos cuatro elementos suele haber una correspondencia, ya que los saltos corresponden con los gritos, como les estaba explicando, ya que podemos saltar y gritar, podemos danzar y bailar, y podemos pintar con diferentes instrumentos. Podemos pintar con las manos, podemos pintar con los pies, y todo esto influye en los sentidos del ser humano. De este modo, los elementos del rito pues son sensibles y significativos, y constituyen una unidad y relación hombre-mundo. Es decir, que el hombre está relacionado con el mundo, ya que nosotros podemos sentir lo que la naturaleza nos ofrece. ¿Le puedes pasar, por favor? Ya, la clasificación de los elementos del rito de estos cuatro pone en manifiesto para los sapiens. Los sapiens son las personas que ya son pensantes y que evolucionamos. Entonces, desde su aparición, no somos un organismo muy simple, ya que podemos pensar, podemos sentir y tenemos sistemas nerviosos que nos permiten reconocer el peligro y una supremacía superior, ya que antiguamente no tenían tanto conocimiento, entonces pensaban que todo lo que no tenía significado, todo lo que era muy fuerte, venía de un poder superior. Entonces esto nos da la percepción de sentido de que hay algo más poderoso que nosotros, pero dado en que en la cadena alimenticia y en sí de los animales y las plantas, nosotros seríamos los principales, ya que somos personas razonantes y pensantes. Pásale, por favor. Ya, el rito es lo que les explico de que el hombre sustituye al instinto de los animales, ya que nosotros, si es bien, tenemos el sentido de supervivencia, pero no nos atacamos directamente unos a otros, ya que podemos pensar en alianzas y podemos pensar en la construcción de una sociedad. Nosotros, como todos, cumplimos un ciclo que es nacer, crecer, reproducirnos y morirnos, pero nosotros tenemos una esencia humana, ya que podemos dejar una huella en el planeta y en el mundo. Pásale, por favor. Ya, el rito también es un despliegue de la cultura y es muy amplio, ya que tenemos diferentes ritos, los cuales cumplen diferentes procedimientos. Entonces, cada hombre tiene sus propios ritos, ya sean religiosos, sean de creencias o de cultura. Y cada uno, si seguimos nuestros propios pasos o los pasos infundados
por alguien a quien admiramos o alguien a quien como que creemos, como que tenemos fe, entonces también podemos seguir sus pasos, pero nosotros también dejamos nuestra huella en el mundo. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Mayerly. A ver, el grupo ha hecho un repaso general sobre el proceso de humanización, sobre todo basado en la teoría evolucionista de Charles Darwin. Bueno, primero, ¿qué les ha parecido como conclusión de esta lectura? Una opinión ya, un criterio personal de cualquiera de ustedes, sus opiniones, ¿qué les ha parecido? Eh, ¿Cómo lo toman en su proceso de conocimiento de lo que es la cultura en un sentido más profundo? Yo, la verdad, la lectura como que sí me gustó bastante, ya que yo pensaba un concepto general de rito, como que rito usualmente era lo que hacemos de, yo qué sé, rezar, la religión, la iglesia, y pues no ha sido así. Ha sido más amplio, ha tenido más cosas y no se enfoca tanto como, o sea, sí es un poco de la religión, pero no tanto así. Y como que también la esencia del ser humano, o sea, me impactó mucho de la esencia del ser humano, en la naturaleza, en cómo hemos evolucionado y también cómo nosotros afectamos al mundo y cómo afectamos a los demás. Entonces, como que el rito implica eso, es como que nuestras costumbres o lo que nosotros creemos y cómo esto influye en la naturaleza. Eso. Muy bien, Mayerly. Muchas gracias por darnos tus comentarios, tus opiniones. ¿Quién más del grupo? ¿Qué nos puede decir? La danza, Bueno, Natalie. se podría Adelante. decir que la danza, sí se me escucha, Sí, sí, muy bien. que la danza, o sea, es un poco mejor que expresarse con palabras y todo eso porque no tiene límites. O sea, al bailar tú puedes expresar todo lo que sientes, como decía mismo en la lectura, ellos hacían rituales de danzas para su ser supremo. Su cuerpo lo utilizaban con plumas y todo eso para expresar el agradecimiento que el Ser Supremo les brindaba con alimentos, con el fuego y eso. Implica también los sonidos, ¿no? El uso de los sonidos, la música. No necesariamente con instrumentos, sino con el propio agitar de los cuerpos, con objetos, el zapateo que se hace en el piso, cómo suena. Todo eso son parte de cómo el ser humano se fue relacionando con la naturaleza. Y esto en todo el planeta, o sea, mm, no es que solo un grupo de personas hacía eso, o un grupo determinado, sino que eh, los grupos sociales, el Homo, que aquí parte de esa evolución del Homo sapiens, eh, ha realizado, ha desplegado en todo el planeta este tipo de actividades. Eh, Como les decía, el libro se fundamenta en Charles Darwin, en la teoría evolucionista de Darwin, en donde pues se parte desde un estado inferior a un estado más desarrollado, incluso poniendo el ejemplo de cómo nosotros nacemos, crecemos, nos reproducimos y morimos, que es un ciclo natural. Pero eso ya ha llevado a la evolución de la sociedad, como hay desde un momento primitivo y cómo incluso el ser humano está
influenciado por el desarrollo de su estructura, incluso física. Esa es la teoría evolucionista. La teoría evolucionista parte también de la consideración de que el proceso de hominización se dio en un solo lugar, lo que se conoce como el monogenismo. El monogenismo que surgió en un solo lugar en África. Y a partir de ahí se desperdigó por todo el mundo. Eso da lugar a las teorías luego difusionistas de que van de un sitio a otro, que es utilizada para interpretar lo del origen del hombre americano, por ejemplo. Esa es una postura, una forma de interpretar la cultura desde la filosofía más de Occidente. No es la única, porque otros pensadores plantean que el proceso de hominización se dio en distintos lugares del mundo de una manera simultánea. Entonces, esa se llama el poligenismo humano. Ya no solo apareció en África, sino en otros lugares. Y también plantean que una teoría naturalista, no evolucionista, sino que el ser humano ya vino desde miles de años con la propia estructura que tiene ahora, dotado, digamos, de los elementos fisiológicos, físicos, el cerebro, las extremidades, el tronco, etcétera, la misma estructura interna de los órganos. O sea que ya vino. Lo que pasó es que cuando estuvo en la relación que pasó en los lugares donde vivía, eso es lo que le ayudó y le diferenció creando la cultura, igual que en los otros casos. Entonces, la información que quiero poner en consideración en común es que una es la interpretación de la teoría evolucionista, otra es la interpretación de la teoría naturalista, la teoría monogenista, la teoría poligenista, o sea, no es una sola vertiente la que el ser humano, los investigadores han puesto en consideración de la propia humanidad, sino que en el contexto cultural donde nosotros vivimos, se ha difundido más lo que tiene que ver con lo relacionado con la cultura occidental. Charles Darwin es inglés, es parte de la cultura occidental. La cultura occidental plantea pues esto del desarrollo del monogenismo humano en África y de ahí se difunde a todo el mundo. Hay otras, como les dije, otras interpretaciones, pero que el punto común es que el ser humano, al relacionarse con la naturaleza, va creando el lenguaje, va haciendo cultura. Y dentro de la cultura está la danza, los ritos, el lenguaje, el conocimiento. Esto es lo importante. Dentro de eso, hay un aspecto que se toca y que tiene que ver directamente con la arquitectura, que si se puede decir el nacimiento de la arquitectura. Cuando los seres humanos se dan cuenta de la importancia del fuego. El fuego es el origen del hogar, y el hogar es el origen del hábitat, de la casa, de la cueva, y va evolucionando pues a la vivienda, etcétera, etcétera. Cuando el ser humano se da cuenta de la importancia del fuego para calentarse, o también, como lo que ahí decía, del peligro que acarrea, porque se puede quemar y todo, pero el momento que en épocas de frío necesita fuego, nace ese lugar donde se calienta el fuego alrededor, y ese es el nacimiento del hogar.
de la arquitectura, si se quiere. Estamos en la génesis de eso que luego es arte, arquitectura, construcción, etcétera. Y que hasta ahora, bueno, cuando hacemos una casa ya nos hemos olvidado de todo eso. Solo nos vamos a ver la forma, ¿no? ¿Cómo queda? O cómo queremos hacer que quede bonito. Ahí entran otros conceptos, la estética, las formas, los volúmenes, el ritmo, los colores. Pero nos interesa conocer el origen de las cosas. Debemos conocer el origen de las cosas para tener una claridad en lo que vamos a hacer luego. Y no es una ciencia infusa, son cosas que están ahí, sino que no lo hemos meditado, no lo reflexionamos. Los ritos se siguen manteniendo hasta la actualidad. La danza se sigue manteniendo hasta la actualidad. El lenguaje se sigue manteniendo hasta la actualidad. Todas esas creaciones culturales se han ido transmutando a través del tiempo, pero son la parte fundamental de la creatividad humana. Bueno, no sé si hay alguna cuestión, alguna pregunta, alguna inquietud, algún comentario adicional. Felicitaciones al grupo. Ha sido una exposición que ha habido un hilo conductor, hemos entendido, esperemos que el resto de compañeros estén tomando nota. Hemos dicho que este trabajo colaborativo nos va a ir ayudando entre todos a leer el libro completo. Ahora vamos al capítulo siguiente del grupo 2 para ver qué es lo que nos aporta el grupo 2. Los dos John Montero, John Nieto, Daniel, Melanie y Francis. ¿Qué nos pueden contar, por favor? ¿Están por ahí? Sí, buenas noches, ya le compartimos. Hola, muy bien, gracias. Buenas noches, arquitecto. Buenas noches, Hola. compañeros. Nosotros somos... ¿Perdón? Adelante, está bien. Nosotros somos del grupo número 2. A continuación vamos a exponer acerca del capítulo 3. El capítulo 3 nos habla sobre el rito primordial, comprensión del mundo y emergencia del nous. Como el primer tema de este capítulo tenemos el ritual de la casa del oso. El rito es la apertura del ámbito y del horizonte de la esencia humana, en el cual ellos expresan su amplitud y naturaleza. En la religión de los cazadores de los pueblos nórdicos ugrofineses, las ceremonias del oso son centrales. Los Khanty, Mansi, Nenets, Sami fineses y Karelios están muy familiarizados con mitos y ritos referentes al oso. Los mitos cuentan que el oso es de origen celestial y que es el hijo del dios del cielo, descendiente del cielo, y cuando muere vuelve allí. Hay también un relato sobre el matrimonio entre un oso y una mujer, del cual se dice que desciende de la tribu de los Skolt-Sami en Finlandia. La ceremonia de la muerte del oso está dividida en 2 actos, la ejecución misma y la fiesta posterior. Ejecutar a un oso que está protegido por el espíritu guardián de los bosques implica un ritual muy complejo, que termina con el traslado del oso al hogar.
Las mujeres creen que tienen que mantenerse a una cierta distancia para que el oso no las deje embarazadas. La fiesta de la celebración de la muerte del oso dura dos días y está llena de símbolos matrimonial. El oso es trasladado ceremoniosamente y se le escoge un hombre o una mujer joven como su pareja. El sacrificio primordial, una versión narrativa abreviada del ritual de la misa católica es la profesión de fe católica, es decir, el credo. Se puede establecer 8 elementos en los que coinciden el culto al oso de los pueblos árticos con la misa y el credo católico, aunque su momento y posición en el ritual registre algún cambio a saber. Como primer punto tenemos que el Dios del cielo envía a la tierra a su Hijo, Dios. Seguidamente hay un matrimonio entre el Dios del cielo y una mujer humana de la que nace una tribu. Después el Dios Hijo enviado es muerto por los hombres de un modo cruel y cruento. Como cuarto punto tenemos que se come la carne y la sangre del Hijo Dios muerto. Seguidamente que la carne y la sangre del Dios Hijo muerto distribuye vida a toda la comunidad. Después de esto, la muerte del Dios Hijo tiene relación con culpas de los hombres, de todos o de unos en particular. Seguidamente, el Dios Hijo muere. El Dios Hijo muerto es de alguna manera ofrenda al Dios Padre del cielo. Y como último punto, que el Dios Hijo enviado y muerto vuelve al cielo. Se han señalado algunas contaminaciones cristianas e islámicas en los rituales árticos de la Casa del Oso. Por eso, para percibir mejor su concordancia con la estructura del rito sacrificial originario, se puede comparar con el rito de fumar la pipa de los indios Sioux de las praderas de América del Norte, que se aproxima a la relación de los cristianos con la Eucaristía. Muchas gracias. Gracias, Melanie. Ya, a continuación, regrésale, por favor. Ya, a continuación, siguiendo con el mismo tema, tenemos que si se toma el ritual de la casa del oso y de la casa en general como acto fundacional de cada sociedad humana, si se examinan los ritos de casa desde hace... Entonces se le puede dar la razón a los autores que en sus diversos enfoques sobre el sacrificio, que es como el origen de la cultura, y los rituales de casa pueden tomarse como el Big Bang de la cultura humana hace 50.000 años, o hace 100.000 años, cuando los seres humanos salen de África antes, o en el momento de esa supuesta mutación que modificaría su cerebro. Pásale, por favor. Ya, la codificación y desciframiento de los símbolos paleolíticos. Ya. En las últimas décadas del siglo XX y en la línea de los trabajos de Leory, Gorham y otros sobre los símbolos del arte parietal, Alexander Marshak descifró algunos calendarios de los primeros sapiens y Marija Kimbutas propuso una lectura de esos símbolos. De sus trabajos ha resultado la llamada piedra roseta del Paleolítico. Dicha piedra roseta es un hueso tallado de la cueva del Lord Ted con símbolos y pictogramas diversos. Pásale, por favor. Ya, los símbolos de la piedra roseta se pueden imitar con signos alfabéticos y aritméticos en una tabla de 5 filas. Aquí podemos ver la imagen de la tabla de las 5 filas y sus signos, los signos circulares de las filas 1 y 5, que no hace falta que sean tan regulares como los ceros y las O del alfabeto. Indican concentración, origen y fuente. Los signos verticales de la fila 2 y 4 inclinados hacia la izquierda o hacia la derecha. Las X y las Y significan bifurcación, crecimiento, emergencia, incisión, golpe. Los signos ondulados como una S, horizontal o vertical, o como el signo aritmético igual de las filas 1 y 5 significan fluir, serpentar, expandirse, como se representan el agua y el mar en los dibujos infantiles y cómics. Los signos cerrados de la fila 3, como la D, la H, o como los de mayor
que y menor que significan rama, espiga, fruto, árbol, cuajado y abundancia. El trabajo de Marshak Gimbutas Harrod se entiende mejor si se comparan los símbolos y signos paleolíticos con el alfabeto fenicio y con el alfabeto latino, tal cual como se muestra en el siguiente cuadro. Este alfabeto fenicio, utilizado entre el año 1200 antes de Cristo y el año 250 después de Cristo, deriva de la escritura cuneiforme y está emparentado con la escritura proto-indoeuropea, jeroglífica, el alfabeto proto-sinaítico y el proto-cananeo, y da lugar a los alfabetos hebreo, arameo, árabe, griego, latino y probablemente muchos otros. Ya aquí tenemos las letras y el nombre y su significado. Como podemos ver, Alf, que significa buey, Bet, que significa casa, Gam, que significa camello, Delt, puerta, G, ventana, Wow, anzuelo, Sai, arma, Het, muro, Tet, rueda, Yod, mano, Cap, palma de la mano, Lam, aguijada, Mem, agua, Num, serpiente, Sem, pez, Ain, ojo, P, boca, Cha, de casa, Kok, mono, Ros, cabeza, Sin, diente, Tau, señal. Ya, aquí tenemos que inicialmente el alfabeto fenicio, como todos los alfabetos, tiene valor silábico y fonético, por una parte, y valor pictográfico e ideográfico por otro, como aparece en el siguiente cuadro. Bueno, aquí me falta la imagen, disculpe. James B. Harrod, siguiendo el procedimiento con el que se leen algunos pictogramas egipcios, algunos ideogramas chinos y los pictogramas hacia una lectura de la piedra Rosetta. Se puede tomar a la piedra Rosetta paleolítica como una guía para un ritual, como una representación del cosmos y como una expresión de la relación con es decir, como la versión más antigua conocida de una mandala. Y la palabra mandala es el origen sánscrito y significa círculo. Designa las representaciones cósmicas hindúes, pero hay mandalas en casi todas las culturas, construidos en diversos modos y con gran variedad de materiales. ¿Quién va a seguir o ya? ¿Qué tanto les falta? ¿Cuántas diapositivas? Sí, nos falta un poco más de la mitad. Ya continúa mi compañero. Entonces, acabemos este punto y ya creo que algunos quieren cerrar la sesión. A ver, entonces, no nos quedemos picados con lo que nos están contando. Acabemos lo del cuadrado y el protolenguaje. ¿Me pueden escuchar? Sí, sí se te escucha un poquito medio alejado, pero bueno, se te escucha. Ya, el cuadro lógico y el protolenguaje paleolítico. Cuadrado. El cuadrado. La piedra Rosetta del Paleolítico ha permitido una comprensión creciente de los ritos de aquellos humanos, de su lenguaje y de su escritura. Dicha comprensión todavía es muy debatida, desde luego, y se ha intentado mediante la interpretación de unos pictogramas. ¿A qué nos referimos con piedra Rosetta? La piedra Rosetta es una piedra que estaba escrita en tres lenguajes diferentes, los cuales eran egipcio, griego antiguo y escritura demótica, que servía sirvió en el siglo XVIII para poder comprender varios pictogramas egipcios que no se habían comprendido hasta dicha fecha. Y con piedra Rosetta nos referimos a una clave para poder comprender los ritos paleolíticos en este caso. Aristóteles clasifica los juicios del lenguaje en 4 tipos. A, universal afirmativo, todo S es P. E, universal negativo, ningún S es P.
y particular afirmativo, algún S es P, y finalmente la O, particular negativo, algún S es no P. Este cuadro nos explica un poco más acerca de lo anterior. A, el lenguaje predicativo, proposición universal afirmativa, en signo o significante y en cosa significada, unidad, totalidad y comienzo, en acción o en acción ritual, afirmar, venerar, reconocer, adorar. E, un lenguaje predicativo, proposición universal negativa, en signo o significante y en cosa significada, cosa distinta y nueva, fin del proceso, en acción o acción ritual, descomposición total y recomposición en otra cosa. Y el lenguaje predicativo, proposición particular afirmativa, en signo o significante y en cosa significada, partes, trozos. En acción o acción ritual, romper o dividir. Y finalmente la O, en lenguaje predicativo, proposición particular negativa, en signo o significante y en cosa significada, partes dispersas, parte completante, separadas, movimiento de separación y alejamiento. En acción o acción ritual, alejarse y fluir. Como los ritos tienen 4 elementos, se pueden establecer 4 tipos de significantes para cada uno de estos elementos del cuadrado. Elementos cinéticos, generalmente las danzas, movimientos y distintas formas de expresión corporal. Elementos gráficos o cromáticos, como guarismos o colores, como podemos ver en las imágenes que puse, está ahí una mujer danzando y una pintura rupestre que podría ser datada de épocas paleolíticas. Elementos de instrumentales significantes, como acciones, gestos o los mismos elementos significados. Elementos acústicos y fónicos, como gritos, cantos, palabras, etc. Eso está muy relacionado con los ritos porque antes de la escritura, las culturas transmitían su conocimiento a través de historias, leyendas, cantos y demás, para así mantener una cierta correlación entre sus valores y las leyendas o historias que para ellos eran verdades, que contaban y que explicaban el mundo a su alrededor. Y de estas 4 formas se podría decir que lo realizaban. Y esta parte que me gusta llamar permanencia, que mediante estudios comparativos y con una metodología cada vez más perfeccionada y aceptada, Merritt-Roulin propuso la permanencia de una serie de raíces semánticas y fonéticas desde la salida del Sapiens de África hace 60.000 o 70.000 años, hasta un amplio número de las 5.000 lenguas habladas en todo el planeta a comienzos del siglo XXI. Esto quiere decir que nosotros como seres humanos, ya sea, digamos, de las distintas culturas que han pisado la Tierra, no se han olvidado de ciertas raíces semánticas y fonéticas. O sea, el lenguaje ha perdurado y se ha ido, o sea, puede que sea diferente, pero se va transformando mediante lo vamos hablando, que es una de las cosas que a mí me llama la atención sobre el lenguaje, que nosotros mientras lo hablamos se va convirtiendo y transformando, no es como que alguien venga y cambie algo y va a ser así, sino que mediante los hablantes cambia. Y el cuadrado semiótico de los símbolos propios de los rituales paleolíticos quedaría de este modo. Pictogramas de vulvas, falos, pechos, círculos, soles, lunas, hojas, significan concentración, origen y posesión. Se expresan en los 4 elementos del rito. Se danzan, recogimiento sobre sí, se escriben con signos, símbolos parecidos a las letras A, O, V y U. Representan fuente, madre, pechos, niño, y se cantan con las raíces de Rulen 1, 8, 11 y 21. Pictogramas de ramas, espigas y árboles, que significan vida nueva, frutos, formas, riqueza, abundancia, y se expresan en 4 elementos de rito. Se danzan con saltos, composiciones de figuras, se escriben con signos y símbolos parecidos a las letras T, F, H, se representan lo generado, lo florecido, y se cantan con las raíces de Rulen 12 y 15. Y pictogramas de vientres embarazados, dobles y triples rayas, lanza, punta de flecha. Significan herida, sacrificio, embarazo, crecimiento, bifurcación y gemelos, y se expresan con 4 elementos del rito. Se danzan con golpes, choques, extensión de extremidades, separación de los danzantes, y se escriben con símbolos parecidos a las letras X y P. Representan excesión de heridas, lanzas, distribución de riquezas y partición, y se cantan con las raíces de Rulen 2, 13, 18 y 23. Y finalmente la O,
Pictogramas de serpientes, espirales y lianas. Significan desbordarse, fluir, corriente, mar y lluvia. Se expresan en los 4 elementos del rito. Se danzan giros sobre sí mismo, giros del grupo, corros y serpentinas. Se escriben con signos, símbolos parecidos a las letras M, U, símbolo mayor que, menor que, S, igual. Representan río, exuberancia, corriente, emisión y espiral, y se cantan con las raíces de Rulen 3, 4, 19 y 27. Aquí podemos ver símbolos sumamente básicos que, digamos, representan ideas primigenias de los seres humanos que las venían asociando, como son las vulvas, los falos, las espigas, las ramas, los árboles, las serpientes, las mujeres embarazadas. O sea, aquí nos puede hablar de qué es lo que deseaban, o sea, que como la reproducción, qué es lo que les servía las ramas de los árboles para poder refugiarse, a qué le temían las serpientes, un temor en varias culturas como la abrámica, que desde el principio nos habla que una serpiente tentó a la mujer, y los pictogramas de los vientres embarazados, que es algo que se debería proteger en la antigüedad, ya que eran muy vulnerables las mujeres en esa época. Gracias, así termina mi tema. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, me parece sumamente importante que nos quedemos con estos símbolos que para nosotros que estamos en una carrera creativa, si lo entendemos relacionado con nuestras culturas, que tenemos igual aquí estos símbolos, lo podemos hacer contemporáneos con nuevas lecturas, inspirados en su conocimiento. Animales, mujeres, naturaleza. Y eso es lo que, para eso nos sirve también conocer la génesis de las cosas. No solamente como una información, sino como nuestra creatividad en el momento que estamos y viendo la realidad con nuevos ojos, vamos entendiendo las cosas. Y la podemos aplicar cuando se trate de un diseño de algo que se encarguen en la asignatura de diseño, por ejemplo, pero con conocimiento de causa, ya no inventándonos en el aire con líneas, con un cuadrado o un círculo sin saber qué significa. Esta es la importancia. No estamos yendo a leer las cosas de puro gusto. Vamos a leer, vamos a reflexionar, pero también tenemos que ver lo que, si en nuestra realidad tenemos pictogramas, hay infinidad en el sur, en Quilanga, en la Amazonía, acá en el norte, pictogramas donde hay animales, personas, árboles, ramas. Y ya conociendo de dónde vienen, por qué son, yo le puedo dar una lectura moderna, actual, y le puedo aplicar al diseño. Bueno, nos hemos pasado un poquito. Espero que todos estén muy atentos, tomando nota, porque seguro que nos va a servir a nuestro crecimiento personal y también como cultura general. Muchas gracias. Seguiremos la próxima sesión aquí con lo que continúan los otros compañeros. En el grupo 2 han expuesto los dos John y Melanie, y luego ya con Francis y Daniel entiendo que tendrán su parte. Cuídense mucho y disfruten de la juventud. Que les vaya bien. Gracias. Gracias, arquitecto. Un buen fin de semana. Gracias. Gracias. Gracias, arquitecto. Gracias a ustedes.